Está. Buenas noches, equipo de DevTools. Hoy vamos a ver la clase número 8 de este Sprint 4 y vamos a ver Redux. ¿Listo? Vamos a comenzar con temas teóricos y posteriormente vamos a pasar a la práctica a ver qué es Redux y cómo lo implementamos. Entonces, el itinerario de hoy es que vamos a ver qué es Redux Toolkit, cómo instalar Redux Toolkit, cómo instalar Redux, y vamos a hacer una práctica en donde lo que vamos a hacer es que vamos a utilizar ese botón de reserva que habíamos creado en las cartas anteriores para poder reservar o hacer la simulación de la reserva de un hotel. No tan específico, pero sí, digamos, de poder verlo y poder manipular el storage con Redux Toolkit. Listo. ¿Y qué es Redux? Redux es una biblioteca de administración de estados para aplicaciones. Inicialmente se creó para React, pero ellos lo que hicieron fue ampliar ese portafolio y no simplemente es para React, sino también se puede aplicar para bibliotecas que manejen JavaScript. En este caso se puede aplicar en Angular, se puede aplicar en Vue. Y digamos que lo que nos permite es centralizar el estado de la aplicación. Ya vamos a ver este tema del estado y cómo centralizarlo de una manera más predecible y escalable. Esta parte predecible y escalable la vamos a explicar más adelante en código porque es mucho más fácil de entender. ¿Listo? Y digamos que Redux tiene dos conceptos. En realidad son tres conceptos, pero dos de ellos son como los más importantes. Uno de ellos es el storage. ¿Y qué es el storage? Ya lo pudimos ver en la clase pasada cuando nosotros trabajamos con context, que manejamos el storage, y el storage no es más que un objeto que actúa como contenedor centralizado. Acá es donde vamos a ver el tema de centralización y único para el estado de toda nuestra aplicación. Entonces, hay una definición muy buena que nos ponen algunas personas y es que el store es la fuente única de la verdad y ahí es en donde está la información que mis componentes pueden consumir. Entonces, ¿qué es el storage? El storage no es más que, imaginémonos, que es un supermercado. Imaginemos que en nuestras ciudades o en los pueblos en los que vivimos o en el lugar donde vivimos hay solo un supermercado, ¿cierto? Entonces, el storage es ese supermercado. Dentro del supermercado, ¿qué hay? Hay productos. Cada producto nosotros lo podemos comprar e ir a utilizarlo en nuestras casas cuando nosotros lo requeramos. Básicamente así funciona. El storage no es más que un contenedor, por decirlo así, que está dentro de toda nuestra aplicación y dentro de ese contenedor hay ciertas funciones, métodos que nosotros podemos acceder durante cuando nosotros lo necesitemos y donde nosotros lo necesitemos, ¿cierto? Básicamente, ya vamos a ver más adelante en código cómo implementar el storage, pero básicamente a grandes rasgos, esa es como su definición. Y tenemos un concepto muy nuevo que es el reducer. ¿Qué son reducer? Pues no son más que pequeñas funciones que nosotros vamos a crear para que se apliquen a la respuesta de una acción o una ejecución que el usuario realice, ¿cierto? Entonces no van a ser pequeñas funciones que nosotros vamos a crear para que se apliquen en diferentes estados o en diferentes formas o en diferentes momentos de nuestra aplicación. Y todos estos reducers van a estar a nivel global, ¿cierto? Van a ser accesibles en cualquier componente. Ya vamos a ver cómo lo ponemos accesible para cualquier componente. Los reducers son uno de los conceptos claves de Redux y se utilizan para calcular y actualizar el estado de un store o de un almacén dentro de nuestra aplicación. Entonces, básicamente, para poder explicar el tema de los reducers, inicialmente les voy a explicar algo teórico y es que nosotros tenemos un estado inicial, ¿cierto? Todos nuestros reducers van a tener un estado inicial. Puede ser que estén vacíos, pueden ser de que ya estén llenos, ya vamos a ver ese tema de llenos. Entonces, en este caso, sumamos que de que necesitamos agregar todas las reservas o agregar en las tarjetas de los hoteles cada reserva. Entonces, cada hotel, si bien se acuerdan, tiene una tarjetica. Cada tarjetica, perdón, tiene dos botones. Uno es para ir a ver el detalle y otro que le colocamos que era reservar. Entonces, en este momento, asumamos de que ese state de todas esas reservas está vacío porque no hemos agregado nada. Entonces, inicialmente el state está vacío. Y usualmente, pues eso no se va a reflejar nada en nuestra vista. Entonces, cuando nosotros le damos clic en nuestra vista a ese botón reservar,
¿cierto? Eso genera una acción. Esa acción se dispara y esa acción, cuando se dispara o cuando se ejecuta, genera un dispatch. Ese dispatch, ya vamos a ver más adelante en código, ese dispatch puede tener dos eventualidades. Una es que esa acción que nosotros generamos sea síncrona y otra que sea asíncrona. Vamos a explicar primero la síncrona. Entonces, cuando la acción es síncrona, él viene a nuestro store, que es como esa tienda que nosotros tenemos, y viene y dice, hey, vea, alguien agregó un hotel, ¿cierto? Para reservas. ¿Quién de ustedes, de estos reducers, que son pequeñas funciones que nosotros vamos a crear, perdón, ok, vamos a meter. ¿Quién de ustedes está encargado para agregar estos hoteles al state, al estado, ¿cierto? Por eso decíamos que eran estados. Y dependiendo de quién esté encargado, pues él lo toma y lo agrega al estado. Entonces, si nosotros agregamos, por ejemplo, la bamba de Areco, ya el state deja de ser vacío y lo que nos devuelve no es una actualización del state. Redux o el reducer lo que nos devuelve es un nuevo state. Ya lo vamos a ver en código, incluso en el navegador, a qué me refiero con que nos va a devolver un nuevo state y no una actualización de ese estado. Y asimismo, entonces ya en este punto, el estado inicial de ese reducer está lleno. ¿Por qué está lleno? Porque tiene un elemento. ¿Cuál va a ser ese elemento? El elemento en este caso que nosotros hipotéticamente escogimos, que fue la bamba de Areco. Entonces, básicamente los reducers son pequeñas funciones que podemos utilizar y emplear para cambiar. ¿Cuál es la segunda posibilidad o digamos que la segunda alternativa de utilizar Redux? Y es que es cuando las funciones son asíncronas, ¿cierto? Cuando nosotros necesitamos, por ejemplo, loguear al usuario. Esa función de logueo del usuario es asíncrona, porque digamos que esa tiene que, yo primero, digamos que en la vista, tengo un formulario en el cual tengo un input para poder capturar el correo del usuario y el otro input para poder capturar la contraseña del usuario. Y posteriormente tengo un botón el cual le doy clic para poder enviar esa información a mi base de datos, poder hacer la validación. Pero para poder hacer esas validaciones, digamos que hay algo que se llaman middlewares. ¿Y qué son middlewares? No son más, hoy no las vamos a ver, pero para que lo tengan en contexto, no son más que porque no vamos a trabajar con asincronismo, sino son todos sincrónicos. Los middlewares no son más que funciones intermedias que me ejecutan algo antes de devolverme una respuesta. ¿A qué me refiero? Que cuando yo hago esa acción, de darle enter para consultar si el usuario está logueado o no logueado y que me muestre otra vista o me muestre una alerta, ya voy a explicar allá. Entonces, el middleware me sirve como ese pase, como ese peaje de información antes de llegar a mis reducers, antes de llegar a ese dispatch. Entonces, lo que el middleware hace es que ahí debemos de configurarlo, ¿cierto? Debemos de crearlo, una función que haga esa petición. Si la petición es, por ejemplo, si la petición es un estatus 200, 201, que quiere decir que la información sí es correcta, digamos que el middleware vaya a hacer la consulta a la API, tiene la respuesta y cuando tiene la respuesta hace el dispatch de esa información a mi storage. Él despacha esa información. Ya vamos a ver en código a qué me refiero con despachar, con enviar esa información al storage. Entonces, dependiendo, si el usuario está autenticado, si el usuario existe dentro de nuestra base de datos, entonces digamos que lo podemos pasar. Entonces un reducer de estos puede ser autenticado. Entonces si el usuario está autenticado, el estado inicialmente estaba vacío, ¿cierto? Pero ahorita ya está lleno. ¿Cómo lo llenamos? Con esa autenticación. Entonces si está autenticado, pues me muestra la página que queremos que el usuario vea cuando el usuario se autentica. Pero en caso contrario, pues digamos que el estado va a tener un reducer, ¿cierto? Y va a ser no autenticado. Y va a cambiar este estado a no autenticado y digamos que le vamos a mostrar ya sea un modal, que es una ventana emergente, diciéndole al usuario que contraseña no incorrecta o el usuario no está registrado dentro de nuestra base de datos, dependiendo con lo que nosotros hayamos determinado en este middleware. Entonces, tener muy en cuenta eso, que cuando realizamos funciones asíncronas, antes de nuestros reducer, tiene que haber un middleware. ¿Listo? Hoy no, en este sprint no lo vamos a ver. Digamos que hay mucho contenido de pronto que ustedes pueden hacerlo. No nos dio para hacer este sprint, digamos que implementarlo, pero básicamente esa es la parte teórica. ¿Tienen alguna pregunta con los dos conceptos que vimos, con store y reducers o con Redux en general? Yo abro el chat. No sé si tienen alguna preguntita por ahí. Yo, ¿O profe, quedó yo claro? tengo una pregunta. Sí, listo, dale.
Profe, mi pregunta va, digamos, si uno hace la autenticación, ¿eso sería mejor guardarlo en el local storage o guardarlo ahí en el estado de Redux? Mm, Usual, ok, sí, sí, dale. no, sí, creo que es eso, porque me fui respondiendo la pregunta más que todo en la cabeza. Listo. Usualmente, digamos que nosotros no es que le, digamos que nosotros en el payload, ya vamos a ver qué es payload, no es más que la información que está de esa autenticación. Entonces, en el payload, nosotros podemos enviar desde el backend esa información. Y digamos que cuando nosotros hacemos la autenticación, ahí como para que lo tengan claro, eso es una petición, ¿cierto? Y digamos que nosotros vimos métodos de peticiones por allá con Daniel Calle. Vimos post, delete, put, patch. Se me va de De pronto pronto. lo interrumpo, profe, pero, o sea, lo único que uno guardaría, pues ahorita que ya estoy acordándome, sería el token de autenticación, ¿no? No más que eso. Nosotros, es más, digamos que nosotros podemos configurarlo tanto de guardarlo en el Redux, en el storage, esa información, como también guardarlas en el local el storage. Cierta información la Sí. podemos a guardar, no hay necesidad. También la podemos guardar en las cookies, ¿cierto? Pero el payload, digamos que en el payload yo voy a tener cierta información que me va a ayudar, por ejemplo, el ID del usuario, el token de autenticación, como acabas de decir. Esa información sí la puedo guardar en mis reducers. Esa información sí la puedo guardar. Y desde el backend le puedo decir qué información va a guardar mi reducer. Digamos que todo eso, toda esa información que vamos a despachar desde el backend la podemos configurar a la hora de hacer la autenticación. Pero digamos que yo no guardaría ni siquiera en el local storage o en el Redux o en los reducer o ni siquiera en el context, porque en el context también se puede guardar esa información como contraseña. Podemos guardar incluso el nombre del usuario, teléfono del usuario, cierta información que nosotros hayamos capturado cuando hicimos el registro del usuario. Entonces, muchas veces cuando se registra el usuario pedimos nombre, ciudad, correo, contraseña. Toda esa información la podemos utilizar dentro del reducer para poder manipularlas y mostrarlas, por ejemplo, en una vista de perfil. Entonces, cuando el usuario vaya a ver el perfil, puede ver toda la información que tiene el usuario. Esa información la podemos guardar dentro del payload, que el payload no es más que esa información que trae de mi respuesta, de mi response a la hora de hacer la petición. Y digamos que en el reducer puedo guardar esa información. Lo podemos hacer ahí y lo podemos hacer en el local storage. ¿Qué pasa con el local storage? Que cuando nosotros hacemos cuando por ejemplo el usuario hace un logout, que el usuario ya se sale de la aplicación, tanto el reducer como el local storage hay que limpiarlos. Pero eso es otra autenticación y podemos incluso utilizar cierta configuración de reducer para limpiar esa información. Es más, si la clase nos da hoy, podemos ensayar un poquito para remover toda esa información de las cards. Podemos remover las cards y es algo muy similar, no es algo exacto, pero es algo muy similar a lo que podemos hacer con esa información del usuario. No sé si me fui por otro lado, ahí me disculpas, o de pronto respondí la pregunta que me estabas haciendo. No, sí, profe, y pues ahorita de pronto la reubico la pregunta porque se me dio un poquito cuando estaba preguntando, pero digamos, o sea, sé que una de las ventajas de Redux es que es inmutable, o sea, uno va guardando copias y uno se puede ir devolviendo a través del tiempo, pero esa devolvida a través del tiempo, ¿es solo posible a través del debugger o hay métodos de Redux que se pueden usar para Hay, devolverse en el... hay métodos que se pueden hacer, ¿cierto? Porque como les hablaba anteriormente, lo que nos genera Redux es un nuevo estado. El Reducer es un nuevo estado. ¿A eso te refieres con que, digamos que va escalable en el tiempo? Entonces, digamos que nosotros ya vamos a ver en tiempo, con una herramienta, ya vamos a ver cuál fueron los estados que tuvo anteriormente hasta llegar a nuestro estado actual. Digamos que para devolverse a eso hay digamos que formas y métodos de Redux para hacerlo, pero no es conveniente a que eso pase. Digamos que tú te devuelvas, tú sí puedes devolverte para ver cuál fue el estado de autenticación del usuario, ¿cierto? Cómo fue que se realizó. Pero digamos que para temas prácticos o para devolver cierta información, no es tan práctico. No es tan bien visto hacerlo. Y Redux, digamos que no es inmutable en ese sentido, pero sí podemos mutar ciertas cosas con Redux. No sé, digamos, podríamos borrar partes o tocaría ir apilándolo infinitamente. Si, Ah, digamos, queremos borrar borrar partes, uno de borrar esos, partes, ¿a qué te refieres? eh, digamos que se borrara algún estado o se borrara alguna propiedad, o lo único es
crear un nuevo estado con la propiedad distinta. Exacto. Lo que haríamos sería crear un nuevo reducer con un nuevo estado. Digamos que esa información que viene en el payload y que recibimos en nuestro reducer cuando hacemos, por ejemplo, el login, esa información la condicionamos desde el backend, ¿cierto? Nosotros decidimos qué información vamos a tener desde el backend. Esa información, digamos que yo no puedo decir, yo no te voy a mostrar, por ejemplo, no voy a mostrar el nombre y no voy a mostrar el correo y solo me voy a quedar con esto en mi reducer. Digamos que en el payload llega toda la información. ¿Yo qué sí puedo hacer? Puedo manipular cierta información, es decir, yo solo puedo manipular el token, yo solo puedo manipular el UID del usuario, yo solo puedo manipular, por ejemplo, no sé qué otra cosa, el correo del usuario, la foto del usuario, el país del usuario. Puedo manipular ciertas cosas de ese payload que me llega en mi reducer, pero digamos que yo no lo puedo condicionar y muéstrame solo esto, porque esa Vale, información viene. ¿Qué sí podríamos hacer? Podríamos hacer una destructuración, porque podemos utilizar destructuring para capturar cierta información. Eso sí podríamos hacerlo, pero digamos que con la información como tal, no. La información como tal no la provee el backend. La respuesta cuando realizamos la petición a la API. vale, profe. Muchas gracias. No sé si quedó claro o no respondí tu pregunta. No, sí respondiste la pregunta, profe, y además llenaste algunos huequitos que tenía sobre ¿Listo? Redux. Ok. Bueno, hay una pregunta de Juan que dice cuál es la relación entre Redux y el hook use reducer. Ok, yo nunca había escuchado el hook use reducer. Vamos a buscarlo. Vamos a ver si es, no sé si me puedas, la verdad es que no he utilizado todos los hooks de React, ahí me disculparán, pero, eh, bueno, es un hook para manipular. La verdad, mi hermano, te la quedo debiendo, si algo te la respondo mañana y a todos aparte, porque digamos que es una forma que tiene React también, por lo que veo acá, de manipularlo, pero digamos que lo que tiene Redux y Redux Toolkit es que tiene, sí, es una alternativa incluso a Context, es que tiene una facilidad para nosotros configurar nuestro store y es mucho más fácil. De pronto van a haber muchos pasos, pero es mucho más sencillo y es mucho más, esa configuración solo la tenemos que hacer una vez, ¿cierto? Listo. Entonces, vamos yo por acá tengo el proyecto, no lo he lanzado, vamos a hacer bueno, creo que sí. Vamos a hacer un EPP run dev para poder lanzar nuestro proyecto. De pronto, hay Juan, me disculpas, voy a buscar de pronto la alternativa, cuáles son las diferencias a nivel digamos que al nivel de jerarquía, o al nivel de facilidad o de practicidad, y te la respondo mañana después de hacer el deploy. No sé si de pronto, ahí me disculpas. No la traía. No la traía, no la traía. Entonces, digamos que lo que llevamos hasta ahora es un menú, ¿listo? Acá podemos hacer los filtros, pero me voy a enfocar es en las cards, en esta clase. Nosotros tenemos acá que, digamos que le damos clic, nos lleva a los detalles. Acá nos lleva el detalle de cada card. Y si yo le doy en home, pues él me lleva al home de mi aplicación. Este de reservas lo tenemos ahí decorativamente, ya lo vamos a hacer en esta clase funcional, pero yo por ahora quiero que se me haga funcional este de reservas. ¿Listo? Yo quiero reservar. Para ello, vamos a descargar una herramienta. Yo me voy a copiar este localhost porque acá no lo tengo descargado. Me disculparán. Me lo voy a traer para acá. Y vamos a descargar, ahorita sí, vamos a descargar dos herramientas. Es que esto es muy amplio. Nada. Por ahí cuando lleguemos a senior nos daremos cuenta de cuáles son las diferencias. Yo por ahora no las sé. Y no sé si Aleja está por ahí. No sé si se conectó hoy. Y si de pronto, no, hoy no se conectó. De pronto mañana se la resolvemos. O ella de pronto la tiene más clara con la experiencia que ha tenido. Voy a utilizar una herramienta que se llama Reduce DevTools. ¿Qué nos permite Reduce DevTools? Nos permite lo que ahorita el compañero nos dijo, y es poder ver durante el tiempo cuál ha sido el estado de nuestra aplicación. ¿Listo? Entonces, se pueden venir acá, pueden escribir Store Google, es básicamente Chrome Web Store, y acá en la búsqueda pueden escribir Redux DevTools. ¿Listo? Hay dos, una es para Next y otra es para React. Ambas funcionan igual, pero digamos que instales en las dos. Está esta y está esta. Instales en las dos. Hoy vamos a utilizar esta de Next.
pero también vamos a ver que se puede utilizar esta y que básicamente es lo mismo, sino que hay ciertas cosas que de pronto pueden cambiar. Con esta, en Redux, en Next, me puso algunos problemas. Me funciona full cuando trabajo con React. O sea, y esta me ha funcionado full cuando trabajo con Next. Entonces la instalan, simplemente vienen acá, le dan instalar y ya. Y ya la vamos a utilizar. ¿Listo? Eso es una extensión como las que tenemos acá, como incluso la que instalamos de React. Entonces, vamos al código. Vamos a hacer la configuración. Yo voy a abrir acá mis archivos y en componentes bueno, mentiras, en componentes no. Acá en CRC voy a utilizar esta carpeta de store que utilizó Heidi. Ya me facilitó. Entonces, acá voy a hacer mis configuraciones. Entonces, lo primero que voy a hacer es que voy a crear mis reducers. ¿Listo? Vamos a crear mis reducers. Después vamos a crear el storage. Y después vamos a crear mi provider. Ya vamos para allá. Ya provider, de pronto ya lo vieron, ya vieron storage, pero igual vamos a retomar ciertas cosas en la clase de hoy. Entonces, acá lo que yo voy a hacer, si de pronto tienen alguna pregunta, van levantando la mano y me van interrumpiendo. Entonces, acá lo que yo voy a hacer es que primero, antes de crearme todo, voy a instalar. Entonces, ustedes se pueden venir acá a reduxtoolkit.org y hay 3 clases de Redux. Una es Redux. De una vez vamos a explicarles para que de pronto no salgamos de esa duda. Una es Redux, que Redux no es más que la forma con la que la librería nos facilita ciertas cosas, o como la librería tiene destinado, espera, hagámoslo desde acá. Como la librería tiene destinado la aplicación de Redux, que fue lo que les expliqué, del storage, de los reducers, de cómo se comporta a nivel de asincronismo y sincrónico, ¿cierto? Pero digamos que temas de configuración es mucho más complejo. En cambio, Redux Toolkit, que es lo que vamos a utilizar, y vamos a utilizar también React Redux. Entonces, Redux es como el concepto que tiene Redux para nosotros implementarlo. Pueden venir a instalarlo, él tiene ciertas formas de hacerlo, ciertas formas de trabajarlo. Nosotros no lo vamos a hacer porque es mucho más difícil, por decirlo así, de hacerlo de esta manera, de hacerlo como en duro. Sí, es como el padre de los Redux, de los Redux. Entonces, no lo vamos a hacer. Redux Toolkit, la diferencia con Redux Toolkit y con y con React Redux, por ahí, es que Redux Toolkit lo que me facilita es la configuración de mi entorno de trabajo, o la configuración de mis reducers, de mi store, de cómo la aplicación tiene que comportarse. Entonces, digamos que es mucho más específico, muchos más flexibles, y anteriormente, o por ejemplo con Create Redux, cuando nosotros tenemos que hacer algo que se llama combinación de reducers. Entonces, para hacer esa combinación de reducers es mucho más difícil hacerlo y es mucho más engorrosa. Entonces, por ejemplo, acá les voy a mostrar cómo se hace cuando nosotros estamos trabajando con React. Cuando nosotros estamos trabajando con React, usualmente hay un componente que se llama o app o index, ¿cierto? Y ese es el componente más alto de nuestra aplicación. En Next, nuestro componente más alto es el layout. Y hay que hacer una pequeña maniobra que me costó mucho hacerla porque no hay documentación en este momento para hacerlo, pero la logramos sacar. Hay que hacer una pequeña maniobra porque, como ustedes ven, hay una componente que se llama index. El index es ese punto de entrada, es el punto más alto de entrada de mi aplicación. Es ese punto de entrada en donde mi aplicación lee todo. Entonces, el provider hay que ponerlo ahí y hay que envolver todos los hijos que van dentro de ese provider. Y si ustedes recuerdan con Heidi, lo que hicimos fue que en nuestro layout, espérenme acá en apps, layout, en nuestro layout utilizamos nuestro use context, ¿cierto? Pues acá voy a abrirlo de pronto. Utilizamos el use context para poder manejar el estado de nuestra aplicación global. Entonces, lo vamos a hacer así, pero sí le quería mostrar de que digamos que en Redux cambia un poquito. No hay que crear un archivo que nosotros vamos a crear que se va a llamar provider, sino que simplemente hacemos la importación provider. ¿De dónde? De React Redux. ¿Listo? Y React, digamos que el Redux Tool que nos ayuda a hacer toda esa configuración. Pero el React Redux lo que tiene son funciones específicas que me sirven para generar o para manipular
mi storage, mi provider, incluso para ver qué información tengo dentro de mi storage. Entonces eso no me lo genera Redux Toolkit. No sé si de pronto ahí tienen alguna pregunta con respecto a las tres, con respecto a Create Redux como a Redux Toolkit. Redux Toolkit simplemente es una herramienta que nos facilita un entorno de trabajo. Básicamente es eso, ¿cierto? Es como una configuración que nosotros tenemos que hacer y es mucho más fácil cuando la utilizamos. Y Create Redux y React Redux, perdón, React Redux lo que nos facilita son funciones nativas de Redux, ¿cierto? Entonces acá en Redux Toolkit, perdón, vamos a venir y vamos a instalar dos. Vamos a instalar Toolkit y vamos a instalar Redux, porque nos interesan ambas. Entonces yo voy a copiar eso, ustedes pueden venir, darle control C, clic derecho, copiar. Pues vamos a venir acá, vamos a abrir la consola. Hay algunos que la abren aquí con Terminal, New Terminal. Yo la abro con control ñ, básicamente es lo mismo. Y acá lo que yo voy a hacer es que voy a crear una nueva bash, una nueva terminal. Por ahora voy a dejar esto acá, voy a recoger esto un poquito acá al costado y voy a pegarlo. ¿Listo? Voy a pegar Toolkit. Redux Toolkit. Entonces esto se demora dependiendo del procesador que ustedes tengan, del computador, del internet. Eso usualmente es un paquete muy ligero. Voy a minimizar esto y vamos a instalar Redux. React Redux. Vamos a venirnos acá, vamos a pegarlo y vamos a instalarlo. Ya vamos incluso a ver cuándo utilizar uno y cuándo utilizar otro. Listo. Entonces acá la documentación nos recomienda de que creemos un slice, tutorial, de que creemos una carpeta slice. Ya se me fue. Bueno, por acá nos dice que nos creemos un slice, que en ese slice vamos, vea, counter slice, yo lo voy a llamar solo slice, que es como el nombre convencional que nosotros tenemos. Si ustedes, por ejemplo, tienen autenticación, pues eso se debería llamar Yo usualmente en los proyectos en los que he trabajado les coloco como out slice, hoy simplemente lo vamos a dejar. Lo podemos incluso crear como reservas slice. Yo lo tenía como slice en la preparación de la clase, pero podemos dejarlo reservas slice, como para que no nos choque. Entonces acá en el store vamos a crear eso. Vamos a crear nuestro slice. Entonces acá vamos a crear un archivo que se va a llamar reservas slice. Slice.js. ¿Listo? No JSX porque no es un functional component. ¿Listo? Entonces acá, ¿qué vamos a ver? Vamos a crear una función en export, const, reservas, slice, ¿listo? Y esto es simplemente una función que vamos a utilizar, ¿listo? Hay una propiedad, hay una función de Redux DevTools que se llama createSlice, y esta la vamos a utilizar acá. Entonces vamos a importar createSlice. Esto simplemente es para crear nuestro slice. Y esto viene de Redux Toolkit. Entonces ustedes lo importan de Redux Toolkit. ¿Listo? Entonces esto es para poder crear nuestro slice. Esa es como la forma que Redux Toolkit tiene para nosotros poder crear. Entonces vamos a crear a Redux. Nos dice que nosotros podemos ponerle un nombre a nuestro reducer o a nuestro storage, a nuestro controlador global. Entonces yo lo voy a llamar reservation, ¿cierto? De reservación. Y esto no es más que un objeto literal de JavaScript. Entonces, todo lo que nosotros vamos a tener acá lo vamos a manipular en otros componentes como si fuera un objeto literal de JavaScript. Entonces, acá va el nombre. Después vamos a poner la inicialización de nuestro estado. Entonces, podemos llamarlo initial state, y esto va a tener un objeto. Este objeto, digamos que es la inicialización de nuestro estado. Acá le vamos a decir nuestro estado, cómo va a estar y cómo se va a comportar cuando nosotros lo actualicemos. Ya vamos a ver. Entonces va a haber algo que se llama hotels. Vamos a llamarlo hotels reservation. Y esto va a ser un array vacío. Ojo, este nombre y este nombre son como ustedes lo quieran llamar. Son el nombre que ustedes le quieran llamar. Pero el initial state
sí asume de que se llame initial state, porque es como la inicialización de nuestro estado. Y este create slide sí o sí debe de ir así como lo tenemos actualmente. Entonces nosotros acá le estamos diciendo, hey, vea, usted va a hacer un arreglo vacío, ¿cierto? Inicialmente. Si usted tiene algo o si a usted le agregan algo, todo lo que se agregue se va a agregar como un arreglo dentro de usted. ¿Listo? Y ahora vamos a comenzar a configurar nuestros reducers. Entonces, los reducers, esto también es nativo de Redux Toolkit, que si la palabra reserva es como es una palabra reservada, como un hook, por decirlo así, de React. Entonces, el Redux Toolkit tiene como su propio hook que se llama reducer o reducers, porque anteriormente era reducer si tú ibas a colocarlo en plural, si solo ibas a crear un reducer, pero ellos hicieron una actualización y dijeron, ah, ¿sabe qué? Eso confunde mucho a la gente. Créese uno, créese varios, se va a llamar reducers. Entonces antes cuando tú creas un solo reducer, debías de colocarle reducer en singular. Cuando tú creas más, debías colocarle reducers. Entonces acá vamos a crear nuestro primer reducer. Recuerden que los reducers no son más que pequeñas acciones que nosotros creamos para poder configurarlo. Entonces, primero vamos a hacer algo. La mía la vamos a llamar add reservation. Ahí los que saben inglés y estoy escribiendo algo mal en inglés me avisan. Entonces, este reducer me va a servir para poder agregar los hoteles a mi storage, ¿cierto? Entonces esto tiene el primer parámetro que se llama el state, que es el estado inicial, y el segundo parámetro que es el payload. ¿Qué es el payload? No es más que la información de mi hotel, ¿cierto? Cuando hablamos de payload no es más la información que va a retornar mi hotel. Por ejemplo, es la información que tenemos de mi API. Entonces, en mi API, yo por acá, bueno, en mi API nosotros recibíamos cierta información del hotel. Por acá la tengo, APIs Hotels. Entonces, ¿qué vamos a ver? ¿Qué vamos a ver en esa información? Entonces, vamos a ver el nombre del hotel, vamos a ver el slot, el nombre del hotel, la foto, la descripción, el availability from, to, room, city, country, price. Toda esta información que cuando nosotros agreguemos cada hotel, toda esta información que viene de nuestra API es la información que vamos a recibir en este payload. Cuando hablamos de información de usuario, por ejemplo, ahorita que nos compartían el ejemplo de pronto de la autenticación, entonces digamos que en el payload vamos a recibir toda la información de nuestro usuario, el token no es, para los que de pronto los que estén un poquito perdidos con el token es algo que nosotros creamos, es como como cuando ustedes tienen una tarjeta de crédito, una tarjeta, ya sea de débito o crédito, y ustedes van a retirar manualmente o diga manualmente no, van a retirar electrónicamente. Entonces, cuando ustedes retiran electrónicamente, se genera un token, que es un acceso único limitado en tiempo. Nosotros también lo podemos, digamos que los tokens los podemos utilizar en tiempo, los podemos utilizar cuando cierre sesión. Esos tokens usualmente son únicos, ¿cierto? Entonces, a eso me referíamos con token. Entonces, digamos que en el payload viene toda la información, ya sea en este caso de nuestros hoteles y en el caso de autenticación de usuario, pueden ser toda la información del usuario. ¿Alguna duda, pregunta o inquietud hasta el momento? Tenía una preguntita. Sí. Donde dice name, no le falta la R, reservation. Sí, 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 sí. Igual arriba donde dice, perdón, debajo. Eso, reservas slice y Acá. reservation donde dice hotels reservation. Listo, ahí me van corrigiendo ahí. Pero la R va después de, tienes reservation. Después de la E. Exacto, en el que está abajo en hotels, reserv, el de hotels. Bueno, acá. Ujú. Exacto. Listo. Ahí. ¿Era esa o era otra? Sí, no, era eso, Dani. Ahí me corrigen, a veces se me va. Yo sufro de dislexia, entonces ahí se me van ciertas letras por ahí fugadas. Listo. ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta el momento para poder seguir con lo que vamos a hacer? ¿No? Ya saben que si tienen alguna pregunta pueden interrumpir. Entonces, ahorita lo que vamos a hacer es que vamos a hacer la configuración. Esto no es más que una función de nuestro payload. Entonces, acá vamos a hacer como si fuera. Entonces, acá vamos a hacer. Entonces, primero voy a capturar el state.
¿cierto? ¿Cuál es el state? El estado inicial que tiene mi aplicación. Entonces, en el state le voy a decir, hey, vea, recuerden que el state generalmente es el state global de nuestra aplicación es un objeto literal de JavaScript. Entonces, para yo poder acceder a la información que hay acá, primero lo que voy a hacer es que voy a acceder a esto. ¿Listo? Entonces, vea, toda la información que hay acá, ya vamos a ver cómo llenar esto. Toda la información que hay acá la vamos a manipular desde el state. ¿Listo? Y a esto vamos a hacer cómo agregábamos cosas en JavaScript a un objeto, a un array, perdón. ¿Cómo agregamos cosas a JavaScript? Por ejemplo, para agregar, cuando fuimos por allá el primer sprint, para agregar ciertas cosas con objetos. Un push. Un Push, push. push. Entonces, acá vamos a utilizar el push. Vamos a decir, hey, vea, push. ¿Qué vamos a agregar? ¿Qué vamos a agregar acá? El payload. ¿Por qué el payload? Porque necesito agregar la información de los hoteles, ¿cierto? Entonces acá lo que vamos a agregarle acá es que vamos a agregar cada hotel, ¿cierto? Cada hotel lo vamos a agregar acá y cuando se agregue, cada hotel va a tener el payload, toda la información. Por eso lo estamos desestructurando y lo estamos utilizando acá. ¿Listo? Y digamos que ahora lo que vamos a hacer es que vamos a hacer un export. ¿De qué? Vamos a hacer un export de esta función, porque esta función más adelante la vamos a utilizar. Y usualmente así es que funciona. Hacemos un export de la función como tal y un export de cada reducer. Y esto lo vamos a decir que viene de reservation, ¿cierto? Ay, perdón. Viene de acá. Punto action. ¿Por qué punto action? Porque actions. Era en plural. Punto action, porque son las acciones, digamos que esto se va a disparar cada vez que nosotros le demos clic. ¿Le demos clic a qué? A este botón de reservas. Entonces eso va a generar una acción. Entonces por acá, vamos otra vez acá. Entonces, ya configuramos nuestro reducer, ¿cierto? Todavía no hemos configurado el store. Ya vamos a configurar el store, pero ya configuramos el reducer para poder agregar los hoteles, ¿cierto? Ya tenemos mapeado el state. El state inicialmente es un array pasivo, ¿cierto? Y ya configuramos el action. El action solo se va a activar cuando el usuario, ¿cierto? O sea, este reducer solo se va a ejecutar cuando el usuario genere una acción. ¿Cuándo genera el usuario una acción? Simplemente cuando yo le doy clic acá. Ya más adelante lo vamos a configurar, pero básicamente es eso. ¿Listo? A eso nos referimos con la acción. Por eso es que tenemos una vista y cada vez que el usuario genera una acción, pues comenzamos a mutar o a manipular nuestro storage y nuestros estados. ¿Listo? ¿Dudas? ¿Preguntas hasta este momento? No. Listo. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a configurar nuestro store. Entonces yo voy a crearme por acá algo que se va a llamar store. No me voy a configurar .js. ¿Listo? No me va a complicar más. Entonces, ¿qué va a traer nuestro store? Y acá vamos a hacer entonces, Reduce Tool que me dice, hey, vea, para que usted configure el store, llámelo store para que usted no se complique la vida. Y hay un método que se llama configure. Yo no sé cómo se pronuncia esto, pero es como configure store. Ahí me disculpa. Y esto lo importamos de Redux Toolkit. Esta importación está horrible. Vamos a hacer un import vamos a hacer un import de esto, de configuration start, pues acá vamos a poner Redux, vamos a bajar acá, pues, desde Redux Toolkit, ¿listo? Y a esto, acá es donde vamos a poner nuestros reducers. Entonces acá vamos a poner reducers. Esta palabra es reservada, ¿ok? Él ya cuando vamos a hacer la configuración, él asume que nosotros le vamos a poner una palabra reservada que se llama reduce. Entonces acá, él va a tener primero el reservation. ¿Cuál reservation? Este reservation de acá. Este nombre que le hemos puesto acá. Entonces yo me lo voy a copiar, lo voy a poner acá, punto. Esto va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a nuestro reducer. A nuestra configuración que tenemos. Punto, reduce. ¿Listo? Básicamente es eso.
Entonces acá simplemente lo que estamos es configurando el store. ¿Para qué? Para que dentro de mi aplicación global podamos acceder a todos los reducers que hay acá, ¿cierto? Porque acá podemos tener más, entonces acá lo que estamos haciendo es que lo estamos configurando el slice en mi store para que nosotros podamos acceder a ese slice, a toda esa información que hay, ya vamos a ver cuándo, en cualquier componente. Vamos a ver un poquito más adelante esto. Y vamos a hacer una exportación. Export default, exportenlo por defecto, por favor. Default. Export default, esto. ¿Listo? ¿Se acuerdan que yo les había dicho que usualmente nosotros le pasábamos provider, que provider digamos que venía de React Redux, que es como nuestro proveedor de información, al store? Es como le parece que en Next no se puede hacer así tan fácil. O sea, yo no puedo venir aquí a mi layout, poner acá provider, importarlo de React Redux y envolver todo nuestro componente. Yo no puedo hacer esto porque Next no me lo permite. Next es resabiado y me dicen no me lo permite. Hasta el momento, siéndole sincero, no tengo el por qué, pero tengo una teoría y es porque yo necesito utilizar el use client. ¿Y por qué necesito utilizar el use client? El use client lo necesito utilizar porque es una información, o sea, es una acción que se va a disparar cuando el usuario haga cierta cosa. Y acá, digamos que en mi layout yo no puedo utilizar useClient, no me lo permite, porque es un React Server Component. Es decir, él espera que toda esta información se manipule del lado del servidor. Y mi store o mi provider se supone que tiene que estar manipulado del lado del cliente, porque el cliente es el que va a interactuar con ese proveedor. Por esa razón también Heidi creó esto, creó este current provider y este current provider lo utilizó para utilizar useClient. Entonces esa es la pequeña diferencia con React. Entonces yo acá voy a crear algo que va a llamar provider reservation. Provider reservation. Punto JSX. Esto sí es un functional component. También lo puede crear como punto JS, no hay ningún problema. No tiene nada que ver. Entonces vamos a crear un functional component, export, cons, vamos a llamarlo igual, provider reservation. ¿Listo? Listo. Y acá va a haber un reto de algo. Y yo acá antes de Creo que que se en el me olvide, archivo lo mencionaste como suena, para que tenga en cuenta. no te entendí, mi hermano. O sea, que el En archivo, el- que lo creé tal cual. no, o sea, la definición, el archivo dice provider y aquí Pero, escribiste sí, provider, o sea, como sí, se debería escribir, sí, lo escribí para mal. que más adelante no tenga No, error. no, acá. Provider, así, Eso. ¿cierto? Listo. Gracias, muchachos. Entonces acá voy a utilizar el useClient. UseClient. ¿Listo? Por esa razón yo no lo puedo, digamos que voy a cerrar ese current, yo no lo puedo utilizar directamente dentro de mi layout. En React sí se puede, porque React no tiene todo este tema todavía de React Server Components y de que hay algo que se está ejecutando del lado del cliente, del lado del servidor. Hasta el momento, React todo se ejecuta del lado del lado del cliente. Entonces no hay necesidad. Listo. Entonces acá, ¿qué voy a hacer? Simplemente, ¿qué voy a ver? Voy a retornar, ahorita sí voy a retornar mi provider. Este provider lo voy a importar de React Redux. Por eso ahorita instalamos React Redux y React Dev y React Toolkit. Entonces, ¿acá qué va a tener? Va a tener mi store. Ese store, ¿cierto? Ese store viene de acá. Ese store es ese store que nosotros configuramos anteriormente. Entonces, yo lo llamo store para no complicarme la vida, siendo sincero. ¿Y qué va a recibir esto? Va a recibir algo que se llama los children. Los children no van a ser más que mis hijos, mis componentes hijos. Todos los componentes que yo cree, los va a recibir aquí. ¿Listo? ¿Listo? Ya lo creé, ya lo hice, pero hay algo muy chévere. Y es que si yo creo mi provider como lo hemos creado como un functional, como una exportación acá, él me va a petar. O sea, él me va a generar un error horrible. Entonces, ¿qué se recomienda? Se recomiendan hacer dos cosas. Se recomienda hacer esta configuración de esta manera, function, con la palabra reservada function, ¿cierto? Y hacer un export default
un export default, ¿cierto? O yo, como me gustan las funciones tipo flecha, simplemente lo que yo voy a hacer es que voy a hacer acá un export default de provider reservation. ¿Listo? De cualquiera de las dos formas lo pueden hacer. Pero recuerden que si ustedes acá colocan el export anteriormente, pronto, no. Bailas, no les funciona. Listo. Ahorita me dicen, ¿dónde vamos a utilizar esto? Ahorita sí, vamos, ya casi terminamos la configuración. Ahorita sí vamos a utilizar esto acá. Entonces yo voy a mandar a importar ese componente. Yo me lo copié y me lo pegué. Voy a bajar esto hasta acá, ¿cierto? Esto me está envolviendo tanto mi current page provider como mis children. Y esto lo voy a importar ¿de dónde? Del store, ¿cierto? Y es este archivo de provider reservation. Acá lo tengo importado. ¿Listo? Entonces hasta ahí, digamos que hicimos toda la configuración de nuestro store. Ahora, vamos a ir al navegador y vamos a mostrarles algo. Voy a mostrarles algo. Entonces, yo acá voy a recargar. No sé por qué esto se está rompiendo. Ok. Store. Store. Profe, no sé si es porque el children no tiene que ir allá al lado del store, sino que ahí tiene el mayor que, como si fueras a colocar un, no sé, un nombre a esa etiqueta. ¿A dónde? ¿Acá? Sí, ese. No, no, O sea, porque ¿no acá tendrá lo que ir estoy antes? envolviendo. No, no, va ahí. Va ahí porque acá es como si yo estuviera renderizando dentro de esto los componentes. Es como si yo acá llamara al componente, este es como un contenedor padre, y acá yo llamara, por ejemplo, a cart, a hotes o a cart filter, algún componente. Entonces, para no especificar qué componente voy a llamar, colocamos children para que él reciba cualquier componente. Pero el cierre de la etiqueta provider está antes, ¿no? O sea, No, el cierre va así, porque eso es una etiqueta. O sea, el eso está cierre va bien. ahí. El cierre va acá. Ah, listo. El store va dentro de la apertura de mi etiqueta. Voy a ver. Store no está definido en Provider Reservations. Reservation. El store no está definido. Ah, claro. Me falta importar store. Si yo no he importado store. Sí, claro, no importaba store. No necesito importar store. ¿Cuál fue el store? Este store que nosotros creamos acá. Claro, qué pena. Obviamente tiene todo el... Vamos a recargar. Y me dice Reservation Style, Reservation Slide, no está definido. Ok. ¿Qué se me olvidó? Eso está en, en, en Store. ¿Será que no lo importé? Lo asumo. Ay, sí, no lo reservo, no lo importé. Qué pena, muchachos. No importé esto. Lo utilicé, más no lo importé. Mis disculpas. Pero ahorita sí que mi aplicación esté funcionando igual. Ahí faltaba la importación de Reservation Slide, que fue el slice que creamos, ¿cierto? Que es este Reservation Slice. Nos faltaba importarlo. Se me olvidó importarlo. Y en el store también me faltaba importarlo. Fue culpa mía, mía culpa. Discúlpeme, ese mayor que indica quién es el padre y quién es el hijo, ¿no? Sí, Wilfredo, contar. Entonces, esto es como si fuera una etiqueta. Digamos que los componentes los podemos utilizar de dos formas. Uno, como los hemos utilizado normalmente, venga, yo por acá de pronto me salgo, vamos a utilizar el layout. Uno, como los hemos utilizado normalmente, vamos a hacer un poquito de zoom. Uno, como los hemos utilizado normalmente, que ellos cierran, que es como una etiqueta de autocierre. Y dos, como lo utilizó, por ejemplo, Aleja acá, que lo utilizamos para envolver algo, ¿cierto? Para envolver más contenido lo podemos utilizar. ¿Tiene un nombre? Sí. ¿Me acuerdo? No me acuerdo cómo se llama en este momento, siendo sincero, esta forma de implementarlo. Se las debo. Pero digamos que se puede implementar un componente de esas dos formas. Se me olvidó, me nublé y pesadita para ponerme a improvisarles, no aguanto. Ahora sí, yo les iba a mostrar algo. Y es que tienen dos formas de utilizar la extensión que instalamos. Me disculpan, pero mis hijos están que gritan. Entonces ahí, si no me escuchan, me avisan. O escuchan más a mis hijos, me avisan. Entonces hay dos formas. Una es dándole clic derecho, inspeccionando. Nos venimos acá a estas flechitas y se les debe de habilitar algo que se llama Redux. ¿Listo?
Entonces en Redux hay un action, pero como no lo hemos utilizado, pues no vamos a ver nada. Acá. Bueno, no funcionó. Me imagino que es porque no hemos agregado nada. Y hay otra forma de implementarlo y es dándole acá, dándole clic derecho. Usualmente se vienen acá y pueden utilizar Redux DevTools o Redux Next. ¿Qué facilidad nos da? Y es que nos permite generar otro panel. Esta forma me gusta más, es que nos permite generar otro panel. Acá abajo, a la parte inferior se ve, y es que nos genera una ventana emergente. Y me gusta más esta opción porque en esta opción sí podemos ver. Entonces, miren, acá les quiero mostrar. Este reservation que tenemos acá, por eso me gusta utilizar más esta opción, ese reservation que tenemos acá es el nombre que nosotros le hemos puesto a nuestros reducers, a nuestro slice. ¿Cuál es el nombre? Yo voy a abrir esto, voy a venirme a reservation slice, fue este nombre que le colocamos a este punto. Mírenlo acá, ¿cierto? Él capturó ese nombre y dijo, vean, acá así es que se va a llamar su slice, ¿listo? Y dentro de su slice tenemos los diferentes reducers, por decirlo así, o los diferentes estados de nuestro reducer. Hotels Reservation, mire que él inicia, a hacer un zoom por acá, él inicia como un objeto vacío. ¿Por qué inicia con un objeto vacío? Porque nosotros le dijimos acá que ese debe ser nuestra inicialización. Entonces ese initial state me dice cuál va a ser la inicialización de nuestros slice. ¿Listo? Entonces acá lo podemos ver, está vacío. Cuando agreguemos más cositas, ahí se va a ver lleno eso con los diferentes hoteles. ¿Listo? ¿Preguntas o dudas hasta el momento? Profe, ¿eso es un objeto o un arreglo? Un Un arreglo, array, un ¿cierto? array, un array, un array. Ah, ya. Un array, es un array. Los Dale. corchetes es un array. Discúlpame un momento, yo pido un favor. Qué pena, se está pidiendo un poquito de agua que si usualmente siempre me la traigo y hoy no. ¿Listo? Otra forma de utilizarlo es con la otra herramienta que tenemos. Entonces, con esta de Redux DevTools también podemos Open in Panel, es como abrir otro panel, ¿cierto? Y acá también tenemos. ¿Qué pasa con esta función? Y es que generalmente, no sé por qué, no me dejan el state. O sea, siempre está en el action, no me dejan el state. Y en el state podemos ver lo mismo. Yo usualmente, gracias, vida. Yo usualmente utilizo, cuando voy a utilizar con React, utilizo esta de React DevTools. Cuando voy a utilizar con Next, utilizo esta de React Next. ¿Listo? Que eso se me abrió muy feo. ¿Listo? Y él usualmente de una vez se me para en el state. Entonces no tengo que hacer esta. Entonces vea que acá dice init. ¿Por qué dice init? Porque es el estado inicial de mi slice, ¿cierto? El de mi storage, por decirlo así. Entonces él está inicializado vacío. Entonces a eso me refería con que quiero que quede de pronto muy claro, con que los estados se inicializan como nosotros les digamos. Y bajo lo que yo lo puedo inicializar, por ejemplo, con un string, con un número, por ejemplo, el contador, lo puedo inicializar con un contador, yo puedo inicializarlo con un objeto. En este caso, yo lo decidí por temas de manipulación, decidí dejarlo como un array. ¿Listo? ¿Preguntas, dudas hasta el momento para seguir? ¿No? Dari, de pronto me puedes repetir por Sí, se me fue el internet. el tools, por favor. No te Es que entendí, es que no sé si fui yo o se te escuchó entrecortado, mi hermano. ya te repito. Yo quería decirte que si me podías decir cómo fue que abriste el Redux DevTools, o sea, Ah, dónde bueno, estás parado justo ahora que ves eso. hay tres formas en realidad de hacerlo. Una es inspeccionando, tú le das acá en inspeccionar, te vienes por acá y acá hay algo que se llama Redux. Eso ya se configura cuando nosotros eh, instalamos la extensión. No sé si se llama extensión, bueno, pero instalamos esto, ya se me olvidó. Y esa es una forma, no me gusta, a mí, en mi concepto personal, no me gusta es porque me quita espacio. Entonces siento que me quita espacio. Entonces, nada, es lo mismo. Acá está el state, que este es el estado inicial y podemos ver. Ya les expliqué, este es el nombre de nuestro slice y este es como la inicialización o el contenedor de nuestro store. Este es el store de mi aplicación, ¿cierto?
Y hay otra forma, y es que tú le das clic derecho y él acá, no sé si soy solo yo, pero en los dos computadores que he tenido se me generan los iconos. Entonces tú puedes darle, yo tengo dos extensiones, una es Reduce DevTools y una es Reduce Nets, y tú le das acá como en Open in Panel. Entonces él te abre como un panel y te genera una vista. Entonces si yo no quiero utilizarlo, pues lo minimizo y ya. No tengo que utilizar la consola ahí y la consola la puedo utilizar para algo que la necesite, por ejemplo, para debuguear algún error o algo que tenga. Por esa razón no me gusta utilizarla acá. Solo son cuestiones personales. Lo puedes utilizar como quieras. No sé si con eso respondo tu pregunta. Sí, perfecto, Ari, sí, sí, sí. Lo puedes Muchas utilizar gracias. como quieras. Hay dos formas de utilizarlo. Las dos formas se utilizan de la misma manera, pero yo, en mi concepto personal, por temas prácticos, prefiero tenerla acá, en otro lado, aparte. Listo. Vamos acá, vamos a ir a las cards. Voy a minimizar esto. Voy a cerrar, ya no necesito el provider, ya no necesito el slice, ya no necesito el store y mucho menos necesito el layout. Voy a cerrarlo todo. Yo acá voy a venir a components, a los componentes, voy a venir a moléculas y voy a venir a car. ¿Por qué en car? Porque en car, la car es donde tiene mi botón de reservas, ¿cierto? Entonces, ahí es donde voy a utilizar. Entonces, yo por acá, más arriba, voy a comenzar a implementar y voy a comenzar a agregar cosas, elementos a mi store. Por ahora, si ustedes bien recuerdan, tenemos un on-click con el snack bar, ¿cierto? Este snack bar me sirve para que me aparezca esto acá. Yo por ahora, ya lo vamos a utilizar más adelante, pero yo por ahora me lo voy a eliminar. Lo voy a eliminar. Voy a dejar el on-click así, voy a comentarlo incluso. Ya lo vamos a usar. Voy a dejar el on-click ahí momentáneamente. Ya vamos a utilizar este snack bar. No crean que no. Y yo acá lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Es que yo me voy a crear una función cons y que se va a llamar handle reservation. Esto va a ser igual. Esto va a ser una función tipo flecha. ¿Listo? Hay algunos me preguntaron que esto qué era. Esto es lo mismo esto es lo mismo que esto. Sino que yo utilizo legaduras. Esto es lo mismo que hiciéramos acá. Es esto mismo. Entonces, por ahí para algunos me se confunden. Y es porque, digamos que tengo ligaduras y hace que todo se junte. Por ejemplo, el igual o el doble igual, pues se ve normal, pero el triple igual se ve como una línea, el diferente se ve así. Entonces, de pronto si me ven usándolo y no se acuerdan, ahí está. Eso está muy chévere. Eh, ¿Cómo se saca eso? Mañana lo podemos hacer. Mañana tenemos de pronto para hacer este tipo de configuraciones. Pero sí. Chévere. O les voy a compartir el contenido. Esto lo saqué de mi UDEP realmente. Entonces lo Eso le iba podemos a hacer. decir. Mi UDEP me lo enseñó. Es más, si ustedes ven, mi visual es idéntico al de él. Profe, ¿qué tema es ese? Se ve chévere. Es el mismo que El, tiene el mismo que tiene mi UDEP. Bueno, ese, sí. si ustedes me hacen atrasar, disculpen. No, mentiras. No, un minutico, un minutico. Es que no me acuerdo cuál tengo aplicado. Es que usualmente yo cada ratico lo creo que se llama. Esperar si de pronto acá. Bueno, el tema bueno, en tema de los iconos, ustedes, la mayoría debe tener material icons, ¿cierto? Que es material icon. Yo utilizo este de acá, este Fluent icon. Me parece que es mucho más, a mí, mucho más estético. Y, ay, se me olvidó. La verdad no me acuerdo, mi hermano. No me acuerdo cuál tema tengo utilizado. Es... Ni idea. Ya se me olvidó. Ah, bueno, pero yo lo puedo ver acá. Espera. Tema.
¿Alguien sabe cómo podemos ver los temas instalados? Para que me ayudes. Ay, los pro. A mí se me olvidó, la verdad. Bueno, si alguien sabe cómo ver los temas instalados, porfa, me ayuda. Y lo revisamos y lo vemos. ¿Verdad? No me acuerdo cómo usar temas. Carpeta. No me acuerdo realmente. No me acuerdo cómo no me acuerdo qué tema es. Bueno, profe, qué pena No, hacerlo perder la no, no. clase. Dijo que mañana teníamos de pronto tiempo, pues Sí, sí, mañana mañana podemos ahí lo tener tiempo y podemos revisamos. hacer la configuración. La verdad no me acuerdo qué tema. Si ahorita después de clase lo revisamos de pronto. Dale, profe. Quería hacer la aclaración en esto porque de pronto muchas personas no sé si tenían la confusión de ver esto muy diferente a lo que tiene Aleja. Y es eso. Voy a cerrar esto. Estamos acá en CAR. Y lo que yo voy a hacer es que voy a generar un console log por el momento para que me digan, no sé, agregado. Hotel agregado mejor. ¿Listo? Para ver si se está ejecutando. Hotel agregado. Y este handle click, handle reservation, voy a bajar y lo voy a utilizar acá. Recuerden que yo comenté un click, lo voy a descomentar y le voy a pasar como parámetro handle reservation. Eso sé que es una función, no le voy a pasar esto, porque al pasarle, digamos que los paréntesis, hace que se ejecute al instante de montarse el componente. O sea, al instante de que se renderice la carta. Y no necesitamos eso, necesitamos que se actualice o que se ejecute cuando realizamos el clic. Venimos acá, voy a cerrar esto, voy a cerrar la API, voy a recargar porque de pronto genera algún error. Ahorita sí voy a abrir consola y vamos a darle en abrir consola, vamos a darle en detalle. Listo. Ya sabemos que se está ejecutando. ¿Listo? Sabemos que estamos teniendo ahí. Vamos a dejar ahí, vamos a subir un poquito. Listo, vamos a enfocarnos acá. Ahora, lo que yo voy a hacer es que voy a utilizar dispatch. ¿Se acuerdan que yo les había dicho que cuando nosotros generamos una acción, ¿cuál acción? Ya la tenemos acá. Esta acción ya la tenemos acá. Entonces, cuando nosotros generamos una acción, se genera un dispatcher. Ese dispatcher no es más que enviar la información a nuestro store, ¿cierto? Entonces, ese dispatcher, hay un hook o un método, como lo quieran llamar, de React Redux que se llama useDispatch. Aquí está. Asegúrense de importarlo. useDispatch. Y esto es una función. Entonces yo lo que voy a hacer es que como esto tengo que ejecutarlo acá, pues yo me lo voy a pasar. Esto es usualmente que lo ve, eso es normal que lo vean, es que lo vamos a pasar a una función que se va a llamar dispatch. Y yo esta función la voy a utilizar cuando yo quiera. ¿Listo? Esta función la voy a utilizar cuando yo quiera. Espérame un momento, yo veo de pronto. ¿Tienen alguna duda, pregunta? Si voy muy rápido, pues ahí le agradezco que me digan que voy muy rápido y me paren. ¿No? ¿No? ¿Listo? Entonces acuérdense de importar esto de React Redux. ¿Listo? Entonces acá ya tengo. Entonces acá lo que yo voy a hacer es que voy a despachar. Entonces voy a despachar. ¿Qué voy a despachar? Acá es donde voy a despachar mi reducer. ¿Qué reducer voy a despachar? Ustedes se preguntarán. Yo voy a venir acá a mi store, voy a venir a slice, lo voy a arrastrar acá y voy a despachar este slice. Por eso es que yo, digamos que se tiene que hacer o se suele hacer la importación por cada reducer. Entonces, yo acá voy a despachar esto. ¿Y qué voy a despachar? Voy a despachar cada hotel. ¿Qué hotel es este? Es el hotel que yo recibo en las cars para que él se renderice. ¿Listo? Es el hotel que recibimos como props de nuestro array, ¿cierto? Cuando nosotros hacemos el recorrido de nuestro array. Entonces voy a utilizar el reservation y digamos que voy a importarlo de store reservation. Acuérdense en importarlo. Si no lo importan, de pronto les generan con error. Y vamos a guardarlo. Ya se guardó. Vamos a limpiar consola. Voy a abrirme esto. Si ustedes ven acá, el hotel reservation está vacío. Entonces vamos a ver. Voy a reservar. El acá se agregó. Dice hotel agregado. Vamos a venir a ver acá. Y si ustedes ven, acá ya tenemos nuestro primer elemento agregado. O sea, que yo ya puedo hacer con lo que quiera con acá. ¿Y cuál es el payload? Entonces el payload, esta es la posición, este es el índice de nuestro elemento. Recuerden que esto es un array y todos los índices dentro de un array, dentro de un objeto, comienzan en 0.
no comienzan en uno. Entonces tenemos toda la información de nuestro hotel. ¿Qué información? Las que ya les mostré que tenía. Tenemos toda la información del hotel. Entonces ahí es cuando yo te decía, mi hermano, perdón, ahí se me va quien me preguntó al inicio, de que si podíamos decir como que qué información recibir. La información, digamos que yo puedo implementar esta información del payload, ¿cierto? Yo puedo manipular esta información, pero es dependiendo, ¿cierto? ¿Dependiendo qué? Dependiendo la información que me mande la base de datos. Pero en sí, yo puedo recibir toda la información. Y inicialmente, acá es donde venimos a ver el estado o el paso en el tiempo que tiene Redux, y por eso nos sirve Redux. Y es que yo puedo ver que inicialmente acá nuestro storage estaba vacío. Después se generó una acción y se cargó un elemento a nuestro storage. Y si yo vengo, señor, qué pena, y si yo vengo y doy clic otra vez, acá se generó otro, y si yo vengo, ya hay una nueva actualización. Entonces, el state, vuelvo acá, el state o el reducer me entrega un nuevo state. No me actualiza el estado, ojo, él no actualiza el estado, él me entrega un nuevo estado. Entonces lo que hace acá es entregarme un nuevo estado. Este era un estado, ¿cierto? Después en ese estado solo había un elemento. Cuando yo agregué otra vez la bamba de Areco, ya vamos a corregir eso más adelante. Cuando yo agregué esto, él generó un nuevo estado. Él no actualizó el estado anterior. Él creó un nuevo estado y lo actualizó. En pocas palabras, temas me han parecido tan fáciles de leer. En pocas palabras, no entendí, Dani. Torres, de pronto si puedes abrir el micro y nos explicas, no te entendí. ¿Listo? No, nada, Entonces, profe, disculpe, estaba hablando de la conversación que está ahí. ok. Entonces, espérame un momento que tengo a mi hijo acá pidiéndome agua. Entonces, digamos que él hace una nueva actualización. Entonces, ahorita cuando el compañero nos hablaba que podíamos revisar o rastrear el estado, y no sé si a eso te referías, que si yo podía volver a este estado y manipular esta información, hasta el momento sé que se puede. ¿Cómo se hace? No tengo ni idea porque yo nunca lo he utilizado. Para eso, utilizamos otros estados si queremos agregar o eliminar ciertas cosas, otros reducers. Entonces, para eso es que lo implementamos. Entonces, ya vemos que acá tenemos esta información. ¿Listo? Ya tenemos esta información. Listo. Voy a minimizar. Y lo que yo voy a... Sí, Dani, qué pena, una consulta. Ese tipo de procesos que nos estás mostrando también funcionan para el tema de seguridad en una empresa, sí, ¿sabes? sí. Con información. Por Pues ejemplo, digamos que somos dos usuarios y se necesita saber qué usuario hizo X proceso para, pues, así mismo uno darse sí, cuenta sí, quién tuvo el error, algo así. sí, podemos utilizarlo. Podemos utilizar el Redux para generar eso. También podemos utilizar Ah, ok. Redux, por ejemplo, para la autenticación de usuario. Por ejemplo, en el proyecto en el que yo estoy, tenemos 3 reducers. El primer reducer es del check-in, que es cuando tú comienzas a hacer clic y eso es como es asincrónico, entonces digamos que toca hacer una petición, que es ahí cuando generamos el middleware. Entonces, mientras hace eso, mientras él va y negocia si el usuario está autenticado o no, si escribió la contraseña o no, ¿cierto? Entonces, hay 2 posibles eventualidades ahí. La primera es que el Ah, usuario no está autenticado y que pase a un authenticator, que así es como nosotros lo tenemos, y que nos genere como un modal, que es una ventana emergente que diga, hey, error en autenticación, revise su correo electrónico, ¿cierto? O usuario no autenticado, eso también podemos hacer validación. O 2, que sí está autenticado y en esa autenticación digamos que pase a mostrarme ciertas cosas. Entonces, cuando el usuario está autenticado es que porque ya todo en nuestra aplicación sabe que el usuario está autenticado, entonces ahí podemos mostrar una vista u otra. También podemos esa utilizarlo para cosas. información, esa información quedaría en alguna base de datos, o sea, Sí, porque eso digamos que en el día exacto. Nosotros, qué pena, o sea, en el día pueden autenticarse varias personas o hacer diferentes, pues, o sea, sí, chequearse, pues, ahí. exacto. Entonces me imagino Entonces, que quedaría en una base de datos a qué horas, exacto. En bueno, el dispatch.
Cuando tú haces este dispatch, pues como no tenemos una base de datos con la cual interactuar, una base de datos activa, entonces este dispatch usualmente se realiza a un endpoint en específico. Y eso es una configuración que Ujú. se hace también en el backend. Pero sí, claro, porque por ejemplo, cuando tú creas un usuario, tienes que hacer un dispatch de autenticación, un dispatch de creación de cuenta. Y esa Claro, para información que tiene que... ya Claro, porque cuando tú creas cuando una se vuelva a cuenta, pues... registrar, me imagino que vaya y lo Claro, busque y en esa base. no solo eso, cuando tú creas una cuenta y tú le hacen crear, si asume de que cuando tú le das crear, esa cuenta o la vista debería de cambiar. ¿A qué? A lo que debemos demostrar, el home ya cuando el usuario está autenticado, de la empresa, de algo, ¿cierto? Entonces hay que hacer un dispatch de esa Exacto. información hacia la base de datos. Pero por ahora no lo tenemos. Por ahora no tenemos cuándo interactuar, entonces el dispatch lo estamos realizando directamente al store, que es Ah, una listo, forma de listo, que podemos Daniel. manipularla. John, bien pueda, mi hermano. Quería dar un ejemplo que pues no sé si aplica, pero pues entendiendo lo que está, para lo que sirve estas ejecuciones que estamos aprendiendo. Cuando uno está en una tienda virtual y uno empieza sin haberse logueado todavía, pero pues inició sesión en la tienda porque cargó algún elemento al carrito que todavía no se ha guardado, pues digo yo en base de datos porque todavía no se ha creado un registro asociado a un usuario, pero que cuando yo ya voy a ir a pagar, la plataforma me pide que, que haga un login o que haga un registro. Toda esa información está quedando cargada en un espacio similar a este que me estás Sí, que estás describiendo, sí, porque cuando podría yo ser. termino registrado, vuelve y me carga la información que de alguna Exacto, manera estuvo exacto, cargada temporalmente. Pero si exacto. yo no me registro, eso se borra del Sí, navegador, porque después no puedo sí, recuperar la información que haya cargado sí, en el carrito si no me lo he guiado. ¿Es así? sí, correcto. Nosotros Ok. incluso podemos configurarlo para hacer una limpieza. Hoy no lo tengo, pero de pronto se los dejo subido por ahí en un video anexo. Podemos hacer una limpieza de este storage. Sino que es que para trabajar ese tipo de cosas necesitaríamos trabajar autenticación y el semillero no nos da para hacerlo. Pero sí, la idea es esa, de que podemos utilizar los reducer para manipular los diferentes estados, por ejemplo, de esa situación. Estás en lo correcto. Para eso lo podemos utilizar. También lo podemos utilizar con context, no solo se puede utilizar con Redux, también se puede utilizar con context, pero digamos que son dos diferentes maneras de utilizarlo. Redux, a mi parecer, yo trabajo con Redux, Heidi trabaja con context. Redux, a mi parecer, es mucho más flexible y me entrega muchas más herramientas y me genera de que, digamos que no tener que hacer tantas maniobras, por decirlo así. Listo. Ahora, no, bueno, qué pena ahí tienen alguna más preguntas, sino para seguir acá, porque ya son las 9 y nos faltan ciertas cositas para hacer, bastantes. Entonces no quiero hacerlas rápido y que de pronto nos perdamos. Si no, Creo que hacemos unas y les... lo que va quedando ahí, que dice 0 y 1, es ¿cómo se diría? Como El índice, los elementos, acuérdense, recuerden o que yo sea, les, bueno, lo que hablamos de middleware, lo que está más abajito. no, es el storage. Bueno, Mm, entonces ¿se acuerdan que yo les dije que nosotros utilizamos ciertos elementos? Entonces sí, esos elementos van a caer en el storage, porque toda la aplicación tiene que saber qué hay ahí. Entonces yo les dije que nosotros podemos implementar y usarlos cuando nosotros queramos. Entonces estos son los índices de nuestro storage. Hay un storage que llamamos Hotel Reservation. ¿Cuál es ese Hotel Reservation? Acá está en Slice, es este que inicializamos acá. ¿Listo? Ese es ese estado inicial. ok. Entonces, digamos que estos son los elementos que están agregados a ese estado. ¿A cuál estado? A este. Porque yo necesito almacenar mis hoteles en algún lado, igual que mis usuarios. Yo necesito almacenarlos en algún lado, yo no los puedo dejar por ahí sueltos. Entonces, creamos este initial state para poderlos almacenar en este hotel reservation. En ese hotel reservation son los hoteles que yo he agregado a la hora de darle acá en reservation. ¿Cierto? Listo. Ese reservation se activa cuando nosotros generamos este es el botón, on click, y que nosotros ya configuramos acá, que hacemos el dispatch de esa agregación de este reducer, ¿cierto? A nuestro hotel, ¿cierto? ¿Cuál hotel es? Cada hotel que viene acá, digamos que tiene un índice específico, que es cuando se mapea. ¿Cuándo se mapea? Cuando lo tenemos acá en el organismo. Ahí por ahí de pronto, acá. Bajamos. Recuerden, acá en los filters
digamos que nosotros cada vez que nosotros pasamos como props hotel, y este hotel lo reservimos acá en la carta para saber qué hoteles estamos renderizando. ¿Listo? Ya. O sea que ahí va quedando como un arreglo en Exacto. Va la... quedando, esto es un arreglo. Esto, sino que es que acá es más fácil de verlo, pero Sí, claro. interpretativamente, esto es un arreglo y estos son los elementos de este arreglo. Faltarían Así. otros dos, otros tres. ¿Cuántos vamos a hacer? ¿Tres? No, no, no. Supongo, no, es lo que pasa. Bueno, acá, ¿qué pasa? Voy a minimizar esto un toque. Voy a minimizar esto un poquito. Ahí me da. Cada vez que yo, por ejemplo, cada vez que yo le dé clic acá, se activa. Entonces yo le di clic, acá dio 3, yo me vengo para acá y vea que en el estado anterior eran 2 elementos. En el estado actual van 3 elementos. ¿Cierto? Entonces cada vez que yo le dé Ya. clic, se van agregando a mi storage. Pero ¿qué pasa? Tenemos un error, ¿cierto? Entonces nosotros podemos retroceder en el tiempo y ver qué estados eran anteriormente. Entonces acá estaban estos elementos y acá está. Pero si ustedes notan, tenemos un problema. Y es que yo puedo agregar los mismos hoteles las veces que yo quiera, un mismo hotel las veces que yo quiera. Y yo no quiero eso. Yo quiero que si el hotel ya está agregado, me genere alguna alerta, ¿cierto? Ya. Se podría crear otro estado de hotel deseados y hacer clic en el botón de la lista de deseos y utilizar. Sí, se podría hacer totalmente. Pueden ya jugar como ustedes quieran. Entonces, tenemos un problema y es que si nosotros le damos clic, por ejemplo, a la bamba de Areco, varias veces se me va agregando, se me va agregando, se me va agregando, se me va agregando y eso no es lo que queremos. Queremos que se nos agregue una sola vez, ¿cierto? Y que si está agregado me genere una alerta, un mensaje. Entonces, para eso vamos a hacer algo. Y es que acá, ¿cierto? Y es que acá vamos a crear una pequeña función que se va a llamar hoteles existentes o hotel exist, ¿cierto? Y esto que va a tener, primero, perdón, primero va a tener, necesitamos capturar la información que está en nuestro reducer, ¿cierto? Necesitamos capturar esos hoteles. ¿Eso cómo se hace? Porque hasta el momento yo le puedo agregar, pero no puedo capturar esa información. ¿Eso cómo se hace? Tenemos una forma y es de la siguiente. Entonces acá la idea es poder comparar y determinar si los hoteles, si hay un hotel ya existente, por ejemplo, con el índice, o por ejemplo, si tuviéramos por el ID, sería por el ID. Yo lo voy a hacer por el nombre, porque se supone que los hoteles no deben de tener más de un nombre repetido, pero usualmente se debería hacer con el ID, con el UID del hotel, del usuario, podemos, digamos, que manipular ciertas cosas. Entonces, yo voy a crear acá que se va a llamar Hotels Reservation o List Hotels Reservation, mejor, List Hotels Reservation, Reservation, ¿listo? Y acá vamos a utilizar un hook que se llama USelector. USelector viene de React Redux. USelector lo que me sirve es para seleccionar, por así decirlo, ciertas cosas. ¿Qué cosas? Las cosas que yo le pase acá adentro. Lo que usted me diga que yo seleccione, yo lo selecciono. Entonces, ¿qué vamos a seleccionar? Primero vamos a seleccionar el state. ¿Qué es el state? El estado en el que está mi hotel en este momento o está mi componente en este momento. ¿Listo? Y a esto vamos a decirle que necesitamos cada estado, o sea, cada state o el último state y y mapear el reservation. ¿Por qué el reservation? ¿Se acuerdan que yo les dije, voy a venirme acá al slice, que yo les dije que esto era un objeto literal de JavaScript? Entonces yo primero tengo que acceder al nombre, en este caso es al nombre, acuérdense que el reservation slice está dentro de la carpeta store que está dentro de SRC. Entonces voy a acceder al reservation, punto, ¿qué? Ahí está, sí, necesito el nombre de mi contenedor, el nombre o sea, el estado que contiene toda mi información. Entonces, ahí el punto, ¿listo? Hotel Reservation. Entonces, acá lo que yo hice fue, ahorita les muestro, pero básicamente fue, ay, Dios mío. Voy a limpiar esto, voy a agregar un nuevo hotel. Básicamente lo que hice, ahorita sí acá teniéndolo,
lo único que hice fue acceder al estado. Acá les estoy mostrando, estoy accediendo al estado. En el estado hay algo que se llama reservation, ¿cierto? Y dentro de reservation está hotel reservation. Entonces lo único que yo hice fue acceder a este hotel reservation para poder listar todo lo que hay adentro, para poder manipular o poder comparar todo lo que esté dentro de este hotel reservation. Eso fue lo que yo hice en este punto. ¿Listo? Accedí al estado y cada estado, y al acceder, entonces acá estoy recorriendo el estado, reservation, hotel reservation. Listo, ahorita teniendo este list hotel reservation, se supone que acá ya debo tener la lista de mis hoteles, yo voy a utilizar. Vamos a ver incluso hasta hoy un nuevo método de JavaScript. Entonces voy a utilizar hotels reservation.sum. Sum que me permite, comparar ciertos elementos dentro de un array. Entonces yo, por ejemplo, puedo comparar la información que está entrando con la información que yo ya tengo dentro de ese array. Entonces sum lo vamos a utilizar para eso. Solo para arrays, son métodos de arrays. Entonces acá, ¿qué vamos a hacer? Esto es como una run function. Acá yo voy a poner hotels, como los hoteles. Estos son los hoteles que van a ingresar, o sea, los hoteles que vienen nuevos. ¿Listo? Hotels. Y acá voy a utilizar hotels.name. Entonces, yo que ya les voy a explicar, esto lo vamos a comparar con los hoteles ya existentes, .name. Entonces, básicamente, ¿qué estamos haciendo acá? Entonces, acá lo que estamos haciendo es lo siguiente. Es que yo estoy comparando con sum, yo estoy comparando los hoteles nuevos. ¿Cuáles hoteles nuevos? Pues los hoteles cuando yo le dé clic acá. Cuando yo le dé clic. Este clic es un nuevo hotel que yo voy a ingresar a mi reducer. Y él lo va a comparar con los hoteles que él ya tiene almacenados, ¿cierto? Si él no tiene ningún hotel almacenado, pues lo va a dejar seguir derecho porque no hay nada parecido con ese nombre. Pero si él ya tiene algo ahí por ahí guardadito, él va a decir, espere, porque es que acá usted ya hizo una comparación. O sea, ya hay algo que existe, ¿cierto? Acá ya hay algo que existe. Entonces acá lo que yo voy a hacer es que voy a utilizar un condicional para saber si el hotel ya está agregado. Entonces voy a hacer un if, else, ¿cierto? Un if, else, y voy a decir, hey, vea, si el hotel ya existe dentro de mi reducer, entonces genéreme un alert por el momento que diga el hotel ya está agregado, el hotel ya está reservado. Si no, entonces ahora sí, vamos a hacer esto, vamos a hacer un dispatch de esto. Yo voy a cortarlo con control X, voy a pegarlo acá. Listo. En este momento, la idea sería limpiar esto. Yo voy a eliminar esto. Vamos a abrir acá. Vamos a limpiar consola. Vamos a recargarlo. Listo. Yo voy a cerrar esto acá por temas prácticos. Voy a volver a abrir mis reducers, mi herramienta. Voy a volverla a abrir. Y en ese momento el state está vacío, ¿cierto? Acá el state está vacío. No hay nada. Vamos a agregar la bamba de areco. Vamos a revisar. Entonces acá ya el state tiene la bamba de areco agregada. ¿Listo? Vamos a ampliarlo un poquito. Entonces acá el state ya tiene la bamba de areco. Vamos a volver a agregar vamos a agregar otro. Vamos a agregar entre cielos. Entonces acá el state me debería demostrar no solo la bamba de arecos, sino entre cielos. Entonces acá lo podemos ver. Acá tenemos entre cielos. Y vamos a ver si nos quedó bien. Vamos a volver a agregar la bamba de areco. El hotel ya está agregado. Vamos a darle a aceptar y vamos a venir a ver. Y no me actualizó el estado. No me agregó nuevamente un nuevo state al estado. Un nuevo estado. No me actualizó el estado. No me mutó otra vez el estado. Listo. Ya tenemos eso. Ahora sí. Profe, qué pena, no sé si soy yo o no vi el mensaje de que el Se hotel generó. ya había sido agregado. Fue madre. Bueno, en este momento tengo agregados dos hoteles. La Bamba de Areco y Entre Cielos. Acá arriba se ve, voy a volver a agregar Entre Cielos. Y no sé si noten que acá dice, hay un banner. Bueno, sí, Dale. ahora sí. Sí. Ustedes esto lo pueden, ustedes ahorita esto lo podemos cambiar, pero por ahora es un alert, ¿cierto? Para que se avise. Lo podemos cambiar incluso con lo que está. Ahora, ¿se acuerdan que yo les había dicho que íbamos a utilizar el snack bar para decir que el hotel estaba agregado? ¿Se acuerdan que acá antes, cuando yo le daba clic, aparecía un snack bar con hotel agregado? Vamos a utilizar ese Sí. snack bar. Sí, acá lo tenemos. Entonces vamos a coger este snack bar, ¿cierto? Lo vamos a poner acá y cuando se hace el dispatch,
lo vamos a poner en true, ¿cierto? Otra vez. Vamos a poner en true. Vamos a poner el snack. Ay, no, eso no va igual. Vamos a poner el snack bar en true. Vamos ahorita sí. Pueden hacer lo mismo, pueden crear un nuevo snack bar para manipular el error. No un banner ahí todo feo como lo estoy haciendo yo. Entonces vamos a agregar y vea, el hotel se agregó correctamente. Ya lo tenemos acá. Yo lo tengo un poquito pequeño. Vamos a agregar otro. Ahí se ve. No sé si lo aprecio. Ahí está. Y si yo agrego otro nuevo hotel, pues ya no se me va a agregar. Listo. Ya tenemos eso, pero yo necesito ahorita, bueno, ¿tienen preguntas acá antes de seguir? Que sigue, no sé si tienen alguna pregunta, duda, inquietud hasta el momento. ¿No? ¿No? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? ¿No? Bueno. Entonces, vamos a hacer vamos a hacer una serie de pasos. Pueden que sean confusos, pueden que no, pero vamos a decir qué vamos a hacer. Uno, vamos a hacer que cuando yo le dé clic acá me lleve a algún lado, porque hasta el momento solo me lleva al home, ¿cierto? Si yo, por ejemplo, voy a detalles, entonces en detalles le doy en home, solo me lleva al home, pero este de reservas lo tengo ahí como quien dice, de adorno. Entonces vamos a hacer funcionar eso. Entonces, para hacer funcionar eso, necesitamos hacer varias cosas. Uno, crear un organismo, ¿cierto? En donde vamos a tener como toda la renderización de los hoteles reservados. Dos, crear un template en donde se va a reflejar ese organismo. Tres, crear una page para poder mostrar ese template. Recuerden que las cartas hasta el momento, o por ejemplo, ay, venga, me cae el anillo al dedo mostrarles esto. Recuerden que los componentes tenemos, digamos que, bueno, acá no, de pronto no nos mostró, pero digamos que del componente teníamos los organismos y en los organismos teníamos el template. Mejor mostrémoslo en código, sale más práctico. Entonces, por ejemplo, las CARs. La CAR es una molécula. Entonces, para poder hacer el filtro de las CARs, tenemos un organismo y este organismo lo mandamos a llamar en este template, ¿cierto? De las CARs. Y este template, a su vez, lo renderizamos en una page. En este caso, lo renderizamos en page.js. Acá tenemos renderizado. Pero yo no lo voy a renderizar acá en page. Yo lo que voy a hacer, porque es que no necesito que el componente cuando se cargue mostrar las reservas, yo lo que voy a hacer es que acá en mi app, primero, voy a cerrar con este botón todo, para que no nos... Entonces yo voy a cerrar cart, lo voy a cerrar un momento, voy a cerrar page, voy a cerrar todo, mejor dicho. Entonces, acá en SRC, este botoncito me sirve de que si yo tengo muchas cosas abiertas y de pronto ya no sé en dónde estoy, ¿listo? Si yo cierro, este botoncito me sirve como para recoger, para contraer todo. Entonces, acá en CRC, en app voy a crear una carpeta que se va a llamar reservas. Y no sé por qué. Voy a borrar esto. No, un folder. Reservas. Recuerde que reservas, que no me deja crear. Ah, bueno, mentira. Ah, bueno, porque acá tiene, qué pena muchachos, eliminar, acá me creó reservas y por eso no me lo estaba dejando crear. Eliminar, ¿cuál renombrar? Delete, ahora sí. Ahora sí, en page, en app, en CRC, en app voy a crear una carpeta, ahorita sí esperemos que va a llamar reservas. Recuerden que este nombre es el nombre que va a tener nuestra page, ¿cierto? Nuestra página. Es decir, ya vamos acá, vamos a crear acá. Recuerden que para renderizar una página debe ser con la palabra reservada page.js, .jsx, así como lo hicimos acá. Lo pueden poner como .js o .jsx, no hay ningún problema. Y acá vamos a crear una run function, una run function, que es un componente, un functional component, RAFC. Digamos que para los que quieran se descargan una extensión, ahí rápido ahí. La extensión se llama component. Y se llama React Component y lo que... Ah, no, me interesa. Acá. React. Es esta. Entonces es esta, la pueden instalar o simple React Snippets. Esta es la que yo utilizo para poder habilitar estos snippets. Entonces RAFC es un componente funcional, es este. Desde una actualización que ya no se necesita de utilizar esa importación de React. Antes sí. Y Page.
Lo pueden dejar en page, a mí no me gusta llamarlo page, yo lo voy a llamar reservas, reservation, listo. Y este reservation, vamos a abrir este reservation de esta carpeta es el que vamos a utilizar. ¿En dónde lo vamos a utilizar? Lo vamos a utilizar en el menú. Entonces el menú, nos vamos a venir ahorita sí a components, no en átomos, no, en moléculas, acá está el menú, vamos a utilizarlo. Entonces acá, taratata, entonces miren que Heidi les había dicho cómo utilizarlo, cómo emplearlo. Entonces vamos a hacer lo mismo. Vamos a traer link, recuerden que este link no es, ojo, no vayan a importar este link. Esperen, no van a importar este link, no. Importen este link con la L mayúscula, que este link viene de RIA Router DOM. En este caso, bueno, de NextLink. Antes venía de RIA Router DOM. Y esto va a ser mi contenedor de este tipógrafo. Voy a darle control X, voy a venirle acá. Y el path que ella le pone o el href o la ruta, les vamos a poner el href. ¿Cuál va a ser? Slash, entre comillas, slash reservas. ¿Cuáles reservas? Ojo, reservas, recuerden que es el nombre de mi carpeta. Es el nombre de la carpeta. Las rutas son los nombres de las carpetas. ¿Listo? Reservas. Vamos a guardar. Y acá en page vamos a devolver bienvenido a sus reservas. Momentáneamente, solo para ver si funciona. ¿Listo? Entonces lo que hicimos acá es que creamos el componente link, del componente link envolvimos este typography con reservas y al componente link le pusimos el href. Entonces acá vamos a irnos a reservas, vamos a darle clic y se estalla. Slash reservas, no está definido. Ok, vamos a revisar de pronto qué pasó. Reservas. Soy como un niño pequeño acá viendo a ver qué puse mal. Espérenme, qué pena, esto sí no lo esperaba. Colocándole el punto adelante del slash, Dani, ¿no funcionará? No, porque no es una ruta como en específica, sino page. Será, voy a cambiar, bueno, se me olvidaba. Obvio. Las page no deben de tener esta exportación. Las page deben de ser o un funcional se deben de exportar como export default o en su defecto la crean de esta manera. Bueno, también está. Entonces, nada, la creé es por la exportación. Export default. Recuerden, qué pena, export default y reservation. Qué pena, muchachos. No me acordaba de eso. Ahí está, sí, venimos acá y acá ya está. Allá se ve arriba. Eso hay que bajarlo de alguna manera algún momento. Pero allá, no sé si lo noten, acá se ve. Entonces ya tenemos. Incluso ya cambia de page. ¿Listo? Ya cambia de page. Listo. Ahí, qué pena. ¿Alguna pregunta? Recuerden no hacer la exportación normal, sino hacer una exportación por defecto. Export default en una page y que la palabra reservada acá sea de page. Listo. Obviamente eso no es lo que voy a renderizar acá, pero me sirve para ver que sí estaba funcionando. Entonces lo que yo voy a hacer es que voy a darle en este botón, voy a abrir componentes, voy a abrir organismos y en organismos me voy a crear una carpeta que se va a llamar Hotels Reservation. Hotels Hotel Reservation. ¿Listo? Voy a crear un archivo hotels reservation.jsx. ¿Listo? Aquí voy a crear un functional component RFC. Este sí es normalito que lo creemos. Perdón. ¿Listo? Es normalito que lo creemos. ¿Listo? Y acá lo que vamos a hacer es que vamos a comenzar a hacer toda la lógica de renderización de nuestros hoteles. Entonces, para nosotros poder filtrar o renderizar o recorrer o mostrar
como hicimos acá en los hoteles, pues necesitamos acceder. Acá accedíamos a la API, pero ¿a qué necesitamos acceder? Necesitamos acceder, ok, no hay nada acá disparado. Necesitamos acceder a los hoteles reservados. Entonces, para esto, yo me voy a reciclar una función ya que vimos. Entonces, yo me voy a venir acá a cart, voy a abrir por acá carts en moléculas, carts, listo. Y recuerden que yo les dije que esto lo podíamos implementar, lo voy a copiar tal cual. Esto lo podemos implementar para listar los hoteles. Esto me sirve. Es más, esto lo podríamos crear, lo podríamos extraer a una función y esa función la podríamos utilizar en los componentes que nosotros queramos. Pero por ahora simplemente la voy a copiar y la voy a pegar. Me voy a venir acá a Hotels Reservation, que está dentro de mi organismo, y voy a implementarlo. Entonces voy a venir acá, la voy a pegar, porque la voy a utilizar. ¿Listo? ¿Para qué? Miran ustedes, pues para hacer el mapeado. Porque recuerden que esta función es la que tiene todos los hoteles. Entonces acá lo que yo voy a hacer es que primero voy a dar un tab, un enter, vamos a dar un enter y vamos a poner, cuando le damos enter necesita estar listo. Y eliminamos este punto y coma que no lo necesitamos. Entonces lo que, bueno, no se me deja por el prettier. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a hacer el mapeado. ¿Cómo se hace un map? Pues nada, voy a coger esto que tiene todos los elementos de mis hoteles ya agregados, punto, map. Recuerden que esto recibe un parámetro que va a ser el hotel y después recibe un parámetro que va a ser el index, ¿cierto? Porque no tenemos, si tuviéramos el ID, pues era el ID. Y esto básicamente va a ser el recorrido. Por ahora, de una vez vamos a importar las tarjetas. Cards. Vamos a importar esta tarjeta. Cards Hotel se llama. Entonces vamos a importar Cards, ¿o era Cards o Card? Card en singular. Card Hotels. Card Hotel. La vamos a importar de moléculas. Hay una carpeta que se llama Card. Card. ¿Listo? Ahí lo vamos a importar. Entonces, ¿qué le vamos a decir ahí? Vea, por cada vez que usted recorra este hotel, perdón, por cada vez que usted recorra este hotel, va a tener una key. Recuerden que el map me sugiere que tenga una key para identificar cada tarjeta. En este caso, ¿cuál va a ser? ¿Cuál creen ustedes que va a ser? El index. Y aparte de eso, vamos a mandar el hotel. ¿Por qué el hotel? Porque ya le vamos a explicar. ¿Por qué el hotel? Porque el hotel es el que recibe cards acá por medio de proxy. ¿Listo? Es esa función. Entonces, esto acá, yo tengo un autocompletado horrible. Listo. Bueno, vamos a ver si funciona. Vamos a ver si funciona. Vámonos por acá, vámonos por acá. Vamos a recargar. Esperemos que sí, que no la haya embarrado yo en algo. Y no va a funcionar, porque ya ahí no me va a funcionar. ¿Por qué? Vamos a mostrarles algo. Y este es un error controlado. Es un error que quería traer. Si yo les doy clic, acá se agregó, pero si yo me voy a mi reducer, no se me agregó. Vamos a ver la consola. ¿Por qué no se agregó? Supone que tendría que haberse agregado. Y eso pasa porque esto es una función que está ejecutando el cliente. Es decir, eso es una función que está ejecutando el cliente. Por ende, ¿qué hay que hacer? Hay que colocar el useClient. ¿Listo? Colocamos el useClient. Vamos a ver. Y acá, esta consola está bien. Pronto se me revisar. Entonces, vamos para acá. Vamos a volver a recargar esto. Nos vamos a venir acá al Home. Vamos a revisar acá nuestra herramienta. Si ustedes revisan, no hay nada. Vamos a agregar el primer hotel que va a ser la Bamba de Areco. Vamos a revisar nuestro reducer. Y acá tenemos la Bamba de Areco. Y vamos a ver en reservas. Y aún no está. ¿Qué hice mal? Ese error no era el controlado. A ver. This hotel reservation. De pronto ahí si ustedes me quieren ayudar. Hay un error hay un ¿Qué error ahí de hice? edición que hace rato hizo. Yo estaba esperando a ver. Eh, La carpeta dice reservation y aquí en la función dice reserve. ¿Dónde bueno, es? otra cosa es que tampoco hemos importado esto.
Podemos Reserva. importar. Sí, dice Había reservation, dice. a uno, Hotels había uno que reservation. le faltaba la R. No sé si era ese. No, están en la carpeta, En la otra Dani, carpeta. en el editor. Listo. No, ya sé por qué. Ustedes no han caído en cuenta. No, ese no es el problema. ¿Sí saben cuál es el problema? Igual te falta también el Mira, archivo, ahí, el componente también está igual. Hotel Reserve. ¿A Y eso el te referías? componente también está sin la R en el editor. ¿En cuál editor? En el editor, Acá. ahí, sí. Bueno, igual eso no tendría nada que ver. Pero sí, de una vez, reserve, ¿cierto? Ahí. Listo. ¿Qué pasa? Que nuestra page está vacía. En nuestra page solo está bienvenidos a las reservas. ¿Qué tenemos que hacer? Ahorita sí lo que tenemos que hacer es que nos vamos a crear un nuevo template, vamos a crear un nuevo Bienvenido. folder. Señor, vamos a ponerle reservation template. Vamos a seguir y acá vamos a crear un nuevo archivo que se va a llamar reservation template.jsx. Y acá en este reservation, ¿qué vamos a recibir? Vamos a colocar el functional component RAFC. Listo. Voy a esto, chao. ¿Y qué vamos a importar acá? Vamos a importar el organismo. ¿Qué organismo? El organismo que acabamos de crear acá, con el mapeado de las cards. Este Hotel Reservation. Entonces lo voy a pegar acá, lo voy a importar. Y ahorita el template lo tendría que llamar ¿en dónde? Lo tendría que llamar acá, en mis hoteles, en mi page. Entonces, recuerden que la page está dentro de CRC, app, reservas, page. Y acá yo voy a importar, voy a colocar primero acá un H2. Voy a colocar acá un H2 que diga reservas. Ustedes lo colocan más bonito. Ustedes son ya unos pros en eso. Esto que me está saliendo acá es por una cosa que estoy haciendo apenas en un proyecto. Entonces eso lo omite. Eso no les va a aparecer a ustedes. Y acá, ahorita sí vamos a importar el template. Entonces, Hotel Reservation Template. Voy a venir acá, lo voy a copiar. Me pasé para acá. Lo voy a copiar y lo voy a pegar acá. Y ahorita sí lo voy a importar. Listo. Ahora sí. Vamos a ver. El reducer otra vez está vacío. No hay nada, ninguna información. Esto es simplemente información que nos muestra él como por mostrárnoslo la verdad. Y vamos a venirnos acá. Ahorita sí, vamos a venirnos al home. Yo voy a cerrar esto, a recargarlo. Y vamos a ver. Vamos a ver si funcionó. Vamos a agregar el primer hotel. Vamos a venirnos acá. Ya lo tenemos agregado. ¿Listo? Y vamos a la reserva. Y nada. ¿Por qué creen? ¿Qué creen que hice mal? Creo que te faltó importarlo, Dani. No, ahí en la page. ¿En dónde, mi hermano? En el archivo, creo que no aparece arriba. Ah, sí, Ese no sé, reservation template no sé no por se qué no sé. importó. Toca hacerlo manual. Import reservation template. Acá está. Ahí sí. Ok. No sé por qué no se está ejecutando. Este sí ya es qué pena, este sí no es un error controlado. Los que se quieran ir, se pueden ir. Qué pena, muchachos, me alargué demasiado esta clase. No era la idea era entregarla toda, pero no sé por qué no me quiere dar. ¿Será por eso? Ve, Dani, ahí en la ¿Será? importación, ese guión que te sale ahí en el reservation guión template, arriba, al lado derecho, el color verdecito más, ese guión ahí. Ese guión es el de la carpeta, ¿será? ¿Será que es porque? ¿Será Dani, porque? perdón, Ah, bueno. Sí, ya debo de saber por qué es. Sí, dime.
Venga, ¿Qué leo me el te iba a chat. decir? Que escribas el template y le Sí, pones el eso. componente, el componente en mayúscula lo escribí en minúscula. No sé si a eso te referías. Sí, sí, justo eso. Ay, sí, claro. Recuerden que a mí se me olvidó, es que los componentes deben de ser mayúsculas. Y acá él no lo está leyendo como debe ser. Yo voy a borrar esto, sí, sí. Eso estaba anotando yo, pero porque tengo esto minúsculo. Y justamente leí el chat y había alguien también que me está diciendo eso. Vamos a volver a hacer la importación. Ok. Venir. Use selector. Entonces me dice que hay un error en use selector. Ah, claro, porque es que no importa, no he importado use selector. Recuerden hacer siempre importaciones, muchachos. No hagan lo que yo hago. Vamos a ver qué error más nos sale. Pues, ya por lo menos no hay errores. Entonces, acá el storage, el reducer está vacío. Vamos a agregar un nuevo elemento. Ya vemos acá que está agregado en la bamba de Areco. Vámonos a las reservas. Y sigue pasando un error. No esperaba esto. Invalidate props, boolean. ¿Qué puede ser? ¿Será que la page también? Ah, la page también necesito que sea de tipo useClient. Si mal no estoy. O me corriges, Aleja. La page también yo necesito que sea de tipo useClient. O no, no hay necesidad. Estás usando una como un No, hook ahí, no debería, pero no está de más pues que se lo agregues para la prueba. Pero si quieres miremos bien el error que es el mensaje que te dice, porque hablas como de un, no el warning, porque miraste un warning, sino busquemos el error. Ese es un warning, baja. Baja. A ver si da otra. Ahí es el mismo. warning, no, es el mismo. Baja. Baja. No, ya no hay más. ¿Y ese warning viene de qué? ¿De las cards? Ese, sí, viene como si no estuviera leyendo el objeto. Ah, de snack bar. Vienes del snack bar. Pero Ah, no creo que tenga que ver con que no te renderice los hoteles. sí, yo también pienso lo mismo. No sé. Déjenme por ahora, si quieren, los que se quieran ir lo pueden hacer. Y los que se quieran quedar, pues lo pueden también hacer. Y revisamos. La verdad, se supone que ya tendría que estar renderizando las cards. Revisa, hazle un log al arreglo de cards. A A ver si, este. si te las, ahí, si te las está trayendo bien. No, Y no no lo está creo. leyendo. Reservas. No, porque solo te lo voy a mostrar en reservas. Ahí Acá está. está. Algo no se está renderizando. Será el mapeado. El map de las cards. Y ahí dice leadreservation.map. Claro, tienes Ah, el... ya, Sí, sí, ya, sí, ya, ya. ya. Hey, muchachos, el mismo error que a todos nos ha pasado y es que mi Visual Studio Code es resabiado y muchas veces cuando yo guardo en Prettier, él me cambia. Espérenme que esto no va acá. Sí, Quítale sí, el punto y coma al final de Car Hotel. y es que cuando yo guardo muchas veces, él me formatea esto y él me cambia este icono por una llave y es un paréntesis. Entonces es por eso. Y muchos les ha pasado y es por eso, era por esa sencilla razón. Entonces debería ya estar funcionando. Ahora sí, ya después de tanto decirles debería. El reducer, no hay nada para que consten de que no les estoy haciendo trampa. Vamos a darle reservas. Acá ya se agregó la bamba de Areco. Vamos para reserva de hoteles y ya tenemos ahí la bamba de Areco. Listo.
tarea de ustedes, no mentiras, iba a alcanzar, pensé que iba a alcanzar a hacer de remover las cars, pero no alcancé. Pero creo que doy con el cometido de la clase. Entonces voy a parar la grabación. Ese era el pequeño error. 2 errores que cometí al finalizar. Uno es que cuando creen el template, de reservation template, lo creen como en mayúsculas. Todos los componentes créenlos en mayúsculas. La mayoría, como ustedes los ven, están en mayúsculas. No sé qué me pasó realmente. Se me fueron las luces creándolos en minúsculas. Entonces, créenlos en mayúsculas. Y 2, fue que a la hora de hacer el mapeado tengan en cuenta de que esto no es una llave, sino un paréntesis. ¿Listo? Eso sería como todo. ¿Listo? Que quería hacer como el tema del remove, pero no alcanzó, el tiempo no nos dio. Entonces, hasta acá voy a parar la grabación.